Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 37 minutos. Como se lo adelantaba al inicio de este espacio y antes del corte, nos acompaña el ingeniero César Chávez, perito en la materia, activista ambiental también, y a quien le vamos a preguntar justamente sus reflexiones en torno a este incendio ocurrido en las inmediaciones del cerro, se me fue el nombre, el Ermitaño, en los municipios de Querétaro, Huimilpan y El Marqués. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días, siempre es un gusto saludarte y siempre gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Marco. Gracias a ti por la invitación para compartir algunas, como bien dice, reflexiones acerca de estos incendios que no son los primeros ni van a ser los últimos, ¿no? Nos espera una temporada muy complicada, precisamente por las condiciones atmosféricas, sumadas a las antropogénicas. Creo que sí va a ser una temporada muy complicada en términos de la ocurrencia de incendios. Si te parece, tal vez podríamos iniciar justamente en tema de los incendios. Dices tú, ingeniero, que no serán los primeros ni los últimos, lo que vimos hace algunos días. De ahí, a ver, ¿por qué esa aseveración? El incendio que vimos pudo haber sido un incendio provocado, es un incendio, vamos a llamarlo caso fortuito. ¿Cuál es tu reflexión en torno a ello? Mira, quiero comenzar aclarando que es un incendio forestal, según la normatividad, ¿sí? Un incendio forestal es la combustión de material vegetal sin control. Eso es un incendio forestal. ¿Qué se necesita para que ocurra un incendio forestal? Es el famoso triángulo del fuego. Oxígeno, que siempre está presente en el aire, a veces más, a veces menos, pero siempre va a estar presente. Material combustible, que es la vegetación, la materia orgánica, y la fuente de calor. La fuente de calor puede ser derivado de una fogata, una colilla de cigarro, una quema mal controlada. Si se presentan esos tres factores sumados a las condiciones meteorológicas, poca humedad, altas temperaturas, es cuando se presenta el incendio. Influye mucho en la causa además de esos factores, la presencia de la actividad humana. Ese, por lo que tengo entendido, fue precisamente por una quema no controlada. Es decir, alguien de forma intencional le prendió fuego a un pastizal. No quiero decir que fue intencional, ¿sí? Más bien, alguien hizo una quema de un pastizal. O sea, está presente la mano del ser humano. Para preparar su tierra. Y no dio cumplimiento a la norma oficial mexicana 015 Semarnat Agricultura. ¿Qué dice esa norma, ingeniero? Esa norma te establece precisamente el manejo del fuego y le aplica tanto a los terrenos forestales como a los terrenos agropecuarios, precisamente para la gente que prepara sus tierras. Debe darle un aviso al municipio. Esta norma, los responsables de aplicarla son los municipios. Los municipios reciben ese aviso y ya tiene algunas condiciones, precisamente, por ejemplo, no pueden hacer dos quemas controladas en dos predios colindantes. Debe avisarle al municipio, debe también hacer sus guardarrayas. Para eso es la norma, precisamente para el manejo del fuego. Pero quien hace la quema tiene la obligación de avisarle al municipio. Al municipio. Y todos. Si no lo hace, pues ahí viene una omisión y probablemente una infracción, quiero pensar. Sí, de hecho, la ley forestal prevé esa situación, precisamente las omisiones. Es con el fin, precisamente, darle un correcto manejo al fuego. El fuego regularmente es visto como algo desastroso, y es cierto, causa mucho daño. Pero también olvidamos que existen ecosistemas adaptados al fuego. Ocurre un incendio y esas especies, como están adaptadas, pues además de los beneficios que le trae el fuego, como la limpieza de malezas, la eliminación de plagas,
tiene también sus beneficios. El fuego no es algo extraño en los bosques. Viene desde miles de años y las especies se han adaptado. Tenemos ese caso de las especies adaptadas al fuego o ecosistemas, el caso de los pinos. El bosque de pinos, en su mayoría, son ecosistemas adaptados al fuego. Requieren de fuego para que Sí, se caiga la semilla de la piña. esa famosa piña abra, ¿sí? Requieren de altas temperaturas. Y al abrir, pues obviamente regenera la vegetación. Y también tenemos caso de especies sensibles al fuego. Las selvas altas, por ejemplo, son ecosistemas sensibles al fuego. Las selvas bajas que existen aquí en la zona metropolitana es un ecosistema sensible al fuego. Un dato muy curioso es, todos hemos escuchado hablar de los bosques de las secuoyas, árboles gigantes en California, pero precisamente estaba leyendo yo un artículo donde una de las causas por la que está amenazada esa especie es porque no corren incendios. Su cono, al no tener altas temperaturas, no abre. Entonces el problema ahorita ya es que no hay regeneración, porque no ha habido un incendio. Entonces, esto de los incendios es una disciplina, digo que no es difícil, pero sí es muy laborioso determinar todos los factores, ¿sí? Se habla de que sí es un daño muy grave, sí, pero ¿en qué tipo de ecosistema? ¿Y en qué especies? Y algo muy importante, se dice que se afectaron un terreno forestal. ¿Dicho por quién? ¿Por qué haces la acotación de terreno forestal? Porque ha surgido la inquietud, o la petición más bien, de algunos grupos, de que se aplique la ley y que en terrenos incendiados no se den cambios de uso de suelo, porque se argumenta que encendieron el terreno con ese fin, de Para justificarlo. lograr un cambio de uso de suelo. Sí, para justificar un cambio de uso de suelo. Pero es cierto que la ley dice que un terreno incendiado debe esperarse 20 años y acreditar a la Semarnat que el terreno ya se regeneró para que tú pidas un permiso. Pero allí mi primera pregunta es, ¿quién determina si es o no forestal? Para yo aplicarle la ley. O sea, esa condicionante se debe de cumplir para encuadrar en la limitante de los 20 años para no pedir un cambio de uso de suelo. Sí, Y en el caso en que no sea un terreno forestal, no le aplica la norma No y, le y aplica. puede venir el cambio de uso de claro suelo. que sí, sí. Pero ahí esta es la cuestión y la gran pregunta es, ¿quién determina si el terreno es o no forestal? Y a ver, dime tú quién lo determina. ¿Un perito? Debe ser un perito, sí. Pero yo aquí me he encontrado en varios trabajos que he hecho con esa diferencia, ¿sí? Una persona dice que es un terreno forestal, la otra dice que es un agostadero, la otra dice que es un relicto de vegetación. Ahí es donde entra precisamente la necesidad de hacer un peritaje y determinar no solamente la superficie afectada, qué ecosistema fue, la causa probable, el daño, el tipo de incendio, fue superficial, fue de copa, fue subterráneo, la intensidad, si afectó el follaje o solamente el tronco o solamente la materia orgánica. Son muchos factores los que se deben tomar en cuenta para entonces sí determinar el daño del incendio y la causa, y sobre todo, si es o no forestal. ¿A ti te parece desde tu experiencia que aquí se va a requerir la elaboración de un peritaje con esas características? Sí, es lo más conveniente para todos, ¿sí? Porque, como te decía hace un momento, en los casos que me ha tocado atender, ese es el problema. Y no olvido las palabras de los magistrados y de los jueces. No es prueba ¿Fehaciente? fehaciente
el que tenga un terreno vegetación. O sea, no Sí. no por tener vegetación en un terreno es terreno forestal. E inclusive a la inversa, ¿eh? Yo puedo tener un terreno con vegetación, con especies introducidas o exóticas, no nativas, y ese terreno, en términos de la ley, no es forestal. Si yo demuestro que planté un bosque de eucaliptos, ese terreno no es forestal. Porque no son Porque especies no son endémicas especies, u propias de la región. sí, propias de la región. Entonces, como te puedes dar cuenta, son muchos factores. No es solamente hay un incendio y en automático el terreno es forestal, no. O a la inversa también. ¿Cuánto puede ocurrir. tiempo se requiere para la elaboración de un peritaje con estas características? Hablando en el caso concreto del Cerro del Ermitaño. Pues haciendo eco de los tiempos que, que fijan las autoridades judiciales, pues 30 días. 30 días para hacer un 30 peritaje. días, sí. Y aquí en este caso en particular, ¿quién tendría que mandar a hacer el peritaje? ¿La autoridad federal, estatal, municipal? Al ser terrenos forestales, la autoridad federal, pero al ser un área protegida de carácter estatal, también debe intervenir el Estado. Luego entonces, ¿sí hubo afectación en área natural protegida este incendio en particular? Sí, sí, sí resultó alrededor de 500, 600 hectáreas de la zona protegida del Tángano. El Tángano tiene alrededor de 850, 55 hectáreas protegidas y de las cuales se afectaron cerca de 500, 600. Y entonces, pregunta concreta, ¿existe o no el riesgo de que la zona afectada pueda ser objeto de un cambio de uso de suelo para convertirse de área natural protegida a un desarrollo inmobiliario? Que es la preocupación que vemos por lo menos en redes sociales. Sí, ingeniero. no, No hay ese no, riesgo. no, porque al ser un área protegida, prohíbe los cambios de uso de suelo forestal. Para hacer ese procedimiento de cambio de uso de suelo ya municipal, tendría que primero derogarse el decreto. Ya le quitas esa protección y debes pasar al siguiente paso, pedirle el permiso al municipio. Después que ya tienes tu permiso del municipio, debes irte a lo federal y pedirle el cambio de uso de suelo forestal a Semarnat. Es un largo camino y Entonces no es tan sencillo que ocurra la preocupación que hay de que se convierta en un desarrollo inmobiliario esta zona no, afectada. a mi parecer no. Todavía tiene que pasar varios filtros. ¿Sí? Además de los 20 años, como te digo, derogar el decreto, que el municipio le dé un permiso y de allí irse a Semarnat, porque Semarnat, uno de los criterios que tiene para autorizarte un cambio de uso de suelo, es que el uso que tú pretendes, el municipio te lo haya autorizado. Tú no puedes llegar a Semarnat y decirle quiero un cambio de uso de suelo forestal para hacer una industria, cuando el municipio en su plan de desarrollo dice que es una zona habitacional o protegida. No es compatible. Bien. Pues ingeniero, muchas gracias por tus precisiones, muchas gracias por tus reflexiones. ¿Alguna aseveración con la que desees cerrar esta charla? Pues nada más, creo que es una medida muy conveniente para prevenir los incendios, no ser reactivos, sino pasar a la prevención. Es una que apliquen la norma oficial mexicana 015. Dos, que retiren el material combustible. Si no hay material combustible, no va a haber incendios, se disminuye el riesgo. Y que continúen con la apertura de brechas cortafuego. Bien. Confío más en las medidas preventivas que en las reactivas. Muchas gracias al ingeniero César Chávez por haber estado con nosotros.